Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bujín Habayim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Beajayot, Javerín, hermanos, hermanas, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy actual y que realmente es preocupante para la juventud, para la niñez, donde se están violentando sus derechos como ciudadano, como ser humano y vemos la catástrofe que están viviendo generaciones ya bajo la pluma del bullying. Vamos a ver este tema en base a las escrituras y qué podemos hacer si estamos pasando por algún tipo de situación como estas. Algún familiar, algún hijo, si hemos llegado a pasar por esto, cómo podemos nosotros llevar esto como un mensaje de esperanza, ¿sí? Nuestras experiencias y cómo podemos expresar a aquellos que están padeciendo este flagelo del bullying en las escuelas, en los trabajos, en cualquier tipo de contacto, ¿sí? Contacto con la sociedad, pueden estar bajo presión. Sí, vamos a ver entonces qué es el bullying y todo lo que está envolviendo, cómo está destruyendo vidas, especialmente de los jóvenes, de los niños. Pero bueno, tenemos a un eterno, nuestro Abacadosh, nuestro Mashiach, quien defiende, como ven ustedes en sus pantallas, la manera en que nuestro Mashiach está allí para protegernos de todo este tipo de daño, porque esto es daño psicológico y físico. Bueno, sin más, entramos entonces al tema Yashua y el bullying. El acoso o bullying es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia. Se manifiesta en burlas, humillaciones, violencia física y emocional, exclusión social y mucho más. Desde la perspectiva hebrea y bíblica, este comportamiento es contrario al carácter de Yahweh y al ejemplo de su hijo Yahshua HaMashiach. A través de este estudio vamos a analizar cómo las escrituras hebreas y las escrituras en el Nuevo Pacto condenan estas prácticas y presentan a Yahshua como el modelo supremo de resistencia, compasión y restauración frente al rechazo y el abuso. Vamos a definir lo que es el bullying a la luz de las escrituras. El bullying implica violencia, opresión y desprecio hacia el prójimo. Las escrituras condenan claramente estas actitudes. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 29 al 30? No intentes hacer mal a tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. La Torah instruye a vivir de manera justa y con amor hacia el prójimo. Yahweh no tolera la opresión, especialmente contra los débiles. Éxodo 22, 21, 23 dice, a la viuda y al huérfano no afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Amados, el Eterno protege a los más débiles y debemos saber eso y hacerles saber a aquellos que están padeciendo este flagelo de que hay un Eterno, hay un Dios que si ustedes entregan su vida, si ustedes permiten que Él defienda sus vidas, cuando entregamos nuestro corazón a Él, Él va a hacerse cargo de estas situaciones. Ahora, Yahshua, Él mismo, Él fue víctima de rechazo, o sea, el modelo de compasión. Yahshua mismo sufrió lo que hoy llamaríamos bullying. Fue rechazado, escarnecido, golpeado, escupido, burlado y sin mera causa, hermanos. Entonces, en Él, nosotros podemos fortalecernos porque Él padeció estas cosas y salió victorioso. O sea que la victoria en Él es alcanzable. En Isaías 53:3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Los líderes religiosos y el pueblo lo humillaron no por su pecado, sino por su justicia. Sin embargo, no respondió con odio, sino con perdón. En Lucas 23:34, y dice, y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aleluya, qué gran ejemplo. No podemos batallar contra el mal. Dice la palabra que no resistáis al mal, sino que venzamos al mal con el bien. Pero muchas veces no tenemos esas técnicas.
Pero al venir al Eterno nos va a dar las herramientas para poder salir, defendernos de la manera en que nuestro Mashiach lo hizo y salir victoriosos, amados. Ahora, la Torá y la defensa del débil. ¿Por qué este tema? Porque realmente en la Torá encontramos que el Eterno se ocupa de aquellos que tienen menos protección. Desde la Torá, Yahweh establece principios de protección hacia los débiles, los vulnerables y marginados. En Levítico 19, 14, 15 dice la palabra: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Deuteronomio 27, 19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Vemos aquí como el Eterno sale a enfrentar, ¿cierto? Por aquellos o a responder por aquellos que son los más marginados, los más débiles. Él tiene una palabra para ellos. Y dice que hay consecuencias para todos aquellos que se aprovechan de aquellos que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Entonces son rechazados, son burlados. A esto le llaman bullying. Eh, el bullying es una perversión del derecho del prójimo, está claro. Yahweh llama maldito al que lo practica. El pueblo debe decir amén, es decir, debe estar de acuerdo con esta condena. Es tremendo. El mandamiento del amor como antídoto al bullying. En Levítico 19, 18 el Eterno nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Este principio es repetido y enfatizado por Yeshua. En Mateo 22, 37 al 40, él dice: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la Torá y los profetas. Quiero hacer una aclaración con respecto a esto que se ha malinterpretado. No es que haya solamente estos dos mandamientos. Esto quiere decir, desde una perspectiva hebrea, que estos dos mandamientos resumen toda la Torá, pero hay que desmenuzarla. Hay que entender dentro de el primer mandamiento y el segundo qué corresponde, cuáles son los mandamientos que corresponden a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Si lo extendemos un poquito más, vamos a los 10 mandamientos, donde los primeros cuatro, los primeros cinco, hay una conexión con Dios y lo demás es con el prójimo. Porque es interesante saber que en los primeros 5 mandamientos, donde se incluye el honrar a padre y madre, es como si Dios está diciendo: ellos son mis representantes en la tierra, tus padres están al mismo nivel mío. Por eso se divide en dos, 5 y 5, el resto con el prójimo. Así que, y después de esto podemos seguir extendiendo esos mandamientos, los mandamientos que corresponden al amor a Yahweh y también los mandamientos que corresponden al prójimo. Entonces, no es que solo haya 2 mandamientos, sino que es un resumen de toda la Torá, pero que se deben cumplir. Al desmenuzarlos, tenemos que ir cumpliendo mandamientos, a ver qué corresponde el amar a Dios y qué corresponde el amar al prójimo. Hermanos, el amor verdadero excluye el bullying. El que ama no se burla, no golpea, no hiere con palabras ni hechos. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. No hay que darle vuelta a esto. El sufrimiento de los justos y la victoria en Yahweh. Mire, amados amigos, muchos jóvenes y adultos sufren acoso por ser diferentes, por su fe, por su apariencia o debilidad. Las escrituras muestran que Yahweh está cerca de ellos. El Salmos 34, 19, 18, 19 dice: cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. En el Salmo 9, verso 9, dice: Yahweh será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. La esperanza no está en la venganza, sino que en Yahweh, sino que Yahweh juzgará justamente, amados. Y Romanos 12, 17 al 21, nos dice resumidamente: no paguéis a nadie mal por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yahweh dice que mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, al entender nosotros esto, sabemos que no debemos tomar esa justicia en nuestras propias manos, sino permitir que el Eterno sea quien nos defienda y nos dé la sabiduría para responder frente a estas situaciones. Ahora, el rechazo como señal de santidad.
Yahshua enseñó que el rechazo por causa de la justicia es bienaventuranza. Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, el llamado a la comunidad es muy importante, que todos estemos unidos y estas cosas se hagan saber y estar muy pendiente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. No ser cómplices del bullying. El pueblo de Yahweh tiene la obligación de proteger al débil y denunciar la injusticia, no quedarnos callados. Proverbios 31, 8, 9 dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. También Efesios 5:11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mis amigos, el silencio frente al bullying o cualquier otro tipo de delito o crimen o abuso es complicidad. Debemos hablar y actuar en defensa del oprimido. Ahora, hay una restauración y sanidad en Yahshua. Yahshua no solo comprendió el dolor del rechazo, sino que vino a sanar a los quebrantados. Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quien ha sido víctima de bullying puede encontrar restauración en Yahshua. Él sana, restaura la dignidad y da propósito. Tenemos que tener también en cuenta que hay consecuencias del bullying según las Escrituras. Yahweh es juez justo. Aunque parezca que el malvado prospera, su castigo es seguro, amados. No tengan duda de eso. Salmo 73, 3 al 17, te invito para que lea los textos completos. En resumido dice, tuve envidia de los arrogantes, hasta que entrando en el santuario de Elohim, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Sabemos aquí que el salmista se da cuenta de que Yahweh tiene reservada un castigo, una consecuencia por estos actos a aquellos que se aprovechan de los menos válidos. Ahora, en Isaías 10, del 1 al 3 también dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. ¿Qué haréis en el día del castigo? El acoso no queda impune, amados, no queda impune. Yahweh juzgará toda injusticia. Llamado final para este tema, amados, que es tremendamente eh, deprimente lo que está sucediendo. ¿Cuántos jóvenes han perdido su vida porque ya no aguantan más? Han decidido quitarse su vida, han decidido renunciar a vivir porque ya no encuentran un camino. La opresión es tanta y los que han quedado lisiados o los que han quedado, amados, realmente atormentados, mal, deprimidos, sí, de psiquiátrico, mientras que los que hacían esto, los que causaban estos dolores, siguen andando por ahí como si nada. Ellos tienen que saber que aunque no crean que hay un Dios, algún día tendrán que dar cuentas de las cosas que hicieron. El propósito, amados, de este estudio no es solo denunciar el bullying, sino llamar a vivir como Yahshua. Sí, a vivir en amor. Este llamado es para todos aquellos que están cometiendo este error de aprovecharse de otros, de burlarse de otros, de manipular. De entender que ese llamado es para vivir en amor, en justicia, en mansedumbre y en defensa del débil, no aprovecharse de ellos. Filipenses 2, de 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yahshua. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Miqueas 6:8 también dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Elohim. Para ir concluyendo, debemos saber que el bullying es incompatible con el carácter de Yahweh y con la vida del creyente en Yahshua. Las escrituras nos llaman a amar, a levantar al caído y a ser agentes de restauración. Yahshua no solo fue víctima del rechazo, sino que lo venció con amor y ahora nos llama a seguir sus pasos, consolando a los oprimidos y confrontando toda injusticia. Así que
Queridos amigos, espero que este tema nos haya hecho despertar, que tengamos conciencia y precisamente para todos aquellos que ya están en esa luz, que no nos quedemos callados, que necesitamos eh, ser la voz de aquellos que no tienen voz, la voz de aquellos que están padeciendo este tipo de flagelo, de lucha, de opresión de parte de otros. Muchas veces estos jóvenes simplemente repiten cosas sin saber que están haciendo un daño tremendo a su prójimo. Así que nos vemos en un próximo programa, en una próxima enseñanza, en una paracha. Y te pido por favor que le des like, que compartas este mensaje porque es importante que muchos sepan que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay esperanza para todos aquellos que sufren e inclusive para aquellos que hacen daño, para que se arrepientan y tomen una decisión de no seguir haciendo estas cosas, sino más bien ayudar a todos aquellos que son débiles. Dar de lo que Dios te ha dado. Si te crees superior a otros, usa eso para ayudar a otros. Así que hasta la próxima, amados. Shalom, shalom, lehitraot. Shalom, Ajin.